Muy buenos días, feliz sábado. Gusto saludarles de nuevo. Vamos a estudiar en estos momentos la palabra de Dios. Tenemos un tema muy interesante que hemos titulado El fuego de Dios. Lucas 17:29, la cita que leímos ahorita es nuestra cita central. Ténganlo por ahí a la mano. Lucas 17:29. Eh, bueno, nos habla esta cita de aquella historia, todos la recordamos, va a hacer alusión aquí Jesús a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice el texto, y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, dice, y azufre y destruyó a todos. Es una historia que creo que pues, todos conocemos, la hemos escuchado, la hemos estudiado. Es una historia que en lo particular a mí me gusta. Eh, hay muchas enseñanzas que podemos obtener, sacar de esta historia. Eh, y para eh, estar en contexto de todo lo que vamos a mencionar ahorita o a aprender, eh, vamos a hablar un poquito de esta ciudad de Sodoma. Por ahí en el libro Patriarcas y Profetas nos da una descripción muy pues completa de lo que era este lugar. Dice acerca de esta ciudad que era la ciudad más bella entre todas las ciudades que estaban por ahí cerca, en aquella región del Valle del Jordán. Eh, Dice situada en una llanura que era como, dice por ahí en Génesis 13:10, era comparada al jardín de Jehová, dice, o al jardín de el Edén, para que ustedes se puedan imaginar más o menos los paisajes que había en ese lugar, este, era comparado al Edén. Eh, Actualmente, pues esa región pues, ya no se parece mucho, ¿no? A lo que nos describe por aquí, pero en aquel entonces era de lo mejor, ¿sí? Dice aquí, en cuanto a su fertilidad, o sea, aquella tierra, dice, y hermosura, era comparada al jardín de el Edén. Ahí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Es interesante, ¿verdad? Esta descripción dice, y allí abundaba, por ejemplo, la palmera, el olivo, la vid, una región muy pintoresca. Dice, las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes mieses revestían los campos y muchos rebaños, dice, lanares y vacunos, cubrían las colinas circundantes, o sea, todo alrededor, o sea, aparte de que la ciudad era la más bonita, los paisajes que había por ahí alrededor eran también espectaculares. Entonces, no nos extraña el hecho de que en aquella ocasión cuando Abraham y Lot se separan, ¿se acuerdan? En su trayecto, deciden separarse por ahí por algunos conflictos que había en la familia. eh, Deciden, pues, cada quien tomar su camino y Abraham pues, le da a escoger, ¿no? A Lot entre las tierras por ahí cercanas y obviamente le llamó la atención a su sobrino, a Lot, este lugar, esta región, y ya vemos por qué, ¿sí? No la pensó dos veces, Lot dijo, "Ah, yo quiero esta parte, sí, yo me quedo con esta región, yo me voy para allá". Nos sigue diciendo por aquí, acerca de esta ciudad, que, o sea, no solamente era bonita, se ve todo lo que tenía este lugar. Ya vimos que había paisajes, había vegetación, la ciudad era muy bonita. Dice, el arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. O sea, era una ciudad, eh, ¿cómo podríamos decir? Pues con mucha cultura, ¿sí? Dice que había arte, comercio, o sea, también había
dinero en ese lugar. Dice, los tesoros del oriente adornaban sus palacios. Era un lugar llamativo en cuanto a su arquitectura. También cuando pensamos en las ciudades o civilizaciones del pasado, eh, pues generalmente nos imaginamos lugares muy rústicos, ¿no? Un poco cavernícolas, podríamos decir, pero nada que ver, ¿sí? Este, aquellos lugares eran, muy, ¿cómo podríamos decir? Incluso hasta similares a lo que nosotros tenemos hoy, aunque nosotros ahorita nos consideramos lo máximo, ¿no? En cuanto a todas estas cosas, en cuanto a tecnología, que arquitectura y todo eso, o sea, nosotros, este, realmente no somos superiores a aquellas civilizaciones, ¿sí? Porque si nos vamos más hacia atrás en la historia, nos damos cuenta de que el hombre era más inteligente, tenía más capacidades, ¿sí? Porque estaban un poquito más puros, ¿sí? Ya nosotros en la actualidad pues, estamos muy deteriorados por el pecado. Así que bueno, ustedes pueden imaginarse ese lugar, echen a volar su imaginación. Dice, los edificios que adornaban esos lugares estaban llenos de tesoros del oriente, dice, y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. A todos los mercaderes llegaban ahí a comerciar, ¿sí? Era un punto estratégico. Y dice, con poco, aquí está el problema, ¿no? Que ya vimos por qué Lot se fue a ese lugar a vivir. Pero miren lo que pasa aquí, y esto pasa en todos lados, ¿sí? Dice, con poco trabajo mental o físico, se podía satisfacer todas las necesidades de la vida, muy parecido al estilo de vida que tenemos hoy, ¿sí? Donde no nos esforzamos para nada, ¿sí? Todo lo que queremos lo tenemos al alcance de un botón, ¿sí? De una llamada, de lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa que necesitemos. O sea, no necesitamos, dice aquí, ni trabajo mental ni físico. Y esa es la situación, lo que se vivía en aquel entonces en Sodoma. Algo que, les digo, a lo mejor choca un poquito con las ideas que tenemos, ¿no? De aquellas culturas, pero dice aquí que todo el año, dice, parecía una larga serie de festividades. Carnavales, fiestas, puentes, como que decimos aquí, no, o sea, pura pachanga, como decimos. O sea, era una ciudad, les digo, muy similar a algunas que conocemos hoy, donde había mucha comodidad, ¿sí? Mucha prosperidad, había riqueza y mucha fiesta. Eh, y entonces, les digo, aquí está el problema. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, nos sigue diciendo, dice, la abundancia general, o sea, esa abundancia, esa riqueza que poseían los habitantes de Sodoma, como sucede también en muchos lugares de nuestro mundo hoy, donde hay prosperidad y que generalmente esos lugares nos atraen, ¿sí o no? Muchas veces decimos, uy, ahí hay lana, ahí hay dinero, ahí hay mucho trabajo, ahí hay riqueza, ahí hay comodidades y optamos por acercarnos a ese lugar o por ir a vivir a ese lugar. Dice, eh, dio origen, esa abundancia, dice, dio origen ¿a qué? ¿Ya vieron? Dice, al lujo y al orgullo. ¿Sí? Lujo y orgullo. Como había mucha prosperidad, obviamente, pues empezaron que los lujos. Y el lujo, dice, llevó a qué? Al orgullo. La ociosidad, eso es otro detalle. Dice, y las riquezas endurecen el corazón. Dios no tiene nada en contra de tener, ¿sí? Del dinero o la riqueza. Tampoco en contra de los ricos. A pesar de que por ahí en algún pasaje, en alguna ocasión, Jesús por ahí dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Pero no porque le caigan mal a los ricos, ¿sí?
sino por esta cuestión, porque dice que las riquezas, o sea, tienen hay un serio problema para nosotros. Es decir, no cualquiera tiene la capacidad, no cualquier ser humano tiene la capacidad de manejar una situación así, de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Generalmente estas situaciones o estos estilos de vida nos llevan a todo esto, dice aquí, al lujo, al orgullo, al endurecimiento de nuestro corazón. Es decir, nos hacemos duros en la cuestión espiritual, ¿sí? Entonces dice aquí que esto se daba porque esto endurece el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. O sea, cuando tú no tienes necesidad de nada, como dice por ahí también en Apocalipsis 3, ¿se acuerdan? De la Odisea, de aquella ciudad, una ciudad muy parecida a esta. No necesitamos de nada, tenemos todas las comodidades, todas las riquezas, los recursos, etcétera. Este, Eso dice aquí que hace que nuestro corazón se endurezca, como lo menciona ahí en el Apocalipsis, ¿sí? La situación de nuestra sociedad hoy en día. Una sociedad orgullosa, ¿sí? Porque tenemos que todas las comodidades, todas las ventajas, todo el conocimiento, y entonces todo eso hace que Dios empiece a tomar un lugar muy diferente al que debe de tomar, ¿sí? En nuestras prioridades. Dice aquí, el amor a los placeres fue fomentado por la riqueza. Ya, si se fijan, es como una cadenita de cosas, de situaciones, o sea, que una lleva a otra. Dice aquí, y la ociosidad. Entonces, como no hay necesidad de muchas cosas, hay mucha comodidad, nos empezamos a hacer, como dice ahí, ociosos, como en la actualidad, donde tenemos todo al alcance y entonces tenemos mucho tiempo libre para hacer y deshacer, ¿verdad? Para la ociosidad, dice aquí. Y entonces dice, la gente se entregó a la complacencia sensual, o sea, a complacer sus gustos, sus apetitos, como, como aquí no pasa, ¿no? O como no pasa en la actualidad. O sea, obviamente tiene mucha similitud, ¿no? Con lo que vivimos, precisamente por todas las ventajas que tenemos actualmente, eso nos ha llevado a todo esto, ¿no? Al orgullo, a los lujos, a la ociosidad, ¿sí? A fomentar, que dice aquí, los placeres, el amor a los placeres. Ahorita nosotros somos una sociedad, adicta, ¿sí? Al placer. O sea, por eso somos muy intolerantes a todo. Nos aburrimos fácilmente. Entonces, hay mucha similitud y todo esto es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida, para que no quede así como que fue una historia, todo esto es una historia que quedó ahí, ¿no? Registrada, una experiencia del pasado. O sea, yo tengo que sacar alguna enseñanza para mí en la actualidad. Así que, bueno, esta era la situación que reinaba en aquel lugar. Este, y que pues, son cosas que vivimos hoy en día, o sea, nos podemos identificar fácilmente. Miren, aquí el serio problema de todo esto, sí, se escucha muy padre, ¿no? Todo lo que nos describe por aquí. Y les digo, obviamente, a Lot le atrajo mucho toda esta situación, ¿sí? Todas esas ventajas, pero dice aquí, nada desean los hombres tanto como la riqueza y la, que dice ahí, ociosidad. O sea, son de las cosas que más que buscamos los seres humanos. Riqueza y ociosidad. Eh, Dice aquí, sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura, de Sodoma y Gomorra. Esas dos cosas. Riqueza, ¿y qué dice ahí? Ociosidad. Las cosas que generalmente estamos buscando en la vida, los seres humanos. Dice aquí, la vida inútil, que llama aquí Dios, y ociosa de sus habitantes, los hizo víctimas de, ¿qué dice aquí? De las tentaciones. O sea, como estaban desocupados, ¿sí?
tenían mucho tiempo, precisamente por las comodidades que había, tenían mucho tiempo para qué, para el esparcimiento. Y eso, Satanás pues no lo desaprovechó como tampoco lo desaprovecha hoy. ¿Sí? Dice por ahí un dicho famoso, ¿verdad? Que una mente ociosa es que dice la frase, es taller de Satanás. Es lo que nos está diciendo aquí. Y entonces dice aquí, Satanás empezó a trabajar, vio ahí su oportunidad, dice, todo esto desfiguró la imagen de quién, de Dios en aquellos habitantes. Y se hicieron más satánicos que divinos. O sea, se perdió la imagen de Dios, como nos está pasando hoy también. ¿O no? No lo creen así. Hoy en día la imagen de Dios está que desfigurando, se está perdiendo totalmente en el ser humano. Porque el ser humano no quiere nada con Dios ahorita. Y se habla mucho, lo hemos platicado por aquí, ¿no? De una nueva que estamos comenzando una nueva etapa de la humanidad, una nueva era tan famosa, ¿no? Que hemos escuchado tanto tiempo, la nueva era, que a veces no entendíamos qué era, a qué se refería a eso. Una era, post-cristianismo, o sea, donde ya el cristianismo ya no vale más, ¿sí? Donde la ley de Dios ya no es válida. Ahora tenemos otro tipo de valores, ¿sí? Otro tipo de creencias, de filosofías que están desfigurando la imagen de Dios en cada uno de nosotros y nos estamos pareciendo más ¿a quién? Al enemigo. ¿Sí? O sea, nuestro carácter, nuestros actos, nuestras palabras, todo se parece más a, a cómo es Satanás. Algo muy triste, ¿no? Eh, y bueno, todo esto tiene que ver con cosas que hemos leído muchas veces, ¿no? Y profecías, todo eso. Este, la imagen de Dios está siendo pisoteada, ¿no? El ser humano y están haciendo una nueva imagen en nosotros. ¿Sí? Eh, Dice Ezequiel, por ahí si ustedes quieren leerlo, aquí lo tenemos en pantalla, o si quieren abrir sus Biblias por ahí, en Ezequiel capítulo 16, versículos 49 al 50. Por aquí nos dan, vamos a leer algunas citas que nos dan todavía más datos acerca de este lugar. Dice, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dios le dice a su pueblo. Eh, Dios explica por qué fueron destruidas estas ciudades. Dice, soberbia, primeramente, como lo de la Odisea. ¿Se acuerdan? O sea, aquí lo de la Odisea, este mensaje de la Odisea es para nosotros, para nuestros días. Quiere decir que así somos actualmente también. Soberbia, saciedad de pan, o sea, abundancia de alimento, o sea, tenemos todo. Hoy hasta se nos echa a perder la comida, ¿no? Dice, y abundancia de qué más dice ahí, de ociosidad, mucho tiempo libre. Dice, y no fortaleció la mano del afligido, ni del menesteroso. Es decir, era una sociedad, pues, igual que nosotros, ¿sí? Donde no nos importa quién, el que está ahí a nuestro lado. Si está sufriendo alguien, pues de verdad, pobre, algo ha de haber hecho, se lo merece, pues por flojo y por lo que sea, por eso le va así. Y no que no somos dados a ayudar, o sea, no hay empatía en nosotros. Así eran los habitantes de Sodoma. Dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y dice Dios, y yo cuando vi esto, ¿qué dice Dios? Las eliminé, las quité. ¿Sí? Colmaron su paciencia, dice por aquí en Ezequiel. Judas, en el versículo 7, nos dice, como Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales, dice, de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de, ¿qué dice aquí?
Vicios contra naturaleza. Cualquier también similitud con nosotros, pues es mera coincidencia, como decimos. Vicios contra, ¿qué dice aquí? Contra naturaleza. Ahorita es la moda, ¿sí o no? Hoy se dice que la naturaleza, pues o sea, no vale, la naturaleza se equivoca, ¿sí? Y vamos en contra de qué? De la naturaleza. Decimos que se equivoca la naturaleza, que la ciencia que se equivoca también. Dice, fueron puestas, por ejemplo, estas dos ciudades. ¿Por qué las destruyó Dios? Bueno, por esas cuestiones que vimos ahorita. Y más que un castigo, generalmente así lo vemos, ¿no? El Dios vengativo, ¿no? Que castiga. Más que eso son actos de misericordia de Dios hacia la humanidad y hacia los mismos que reciben el castigo, ¿no? Y dice aquí, fueron puestas como un ejemplo. Y cuando hablamos de un ejemplo, pues es para que alguien más que entienda. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Estudiando esto. Y dice, sufrieron el castigo del fuego eterno. Y aquí cuando habla del fuego eterno, no está hablando de que están ardiendo esas ciudades todavía en el infierno, no sé, porque a veces eso se nos viene a la mente, ¿no? Cuando escuchamos el fuego eterno. Tiene que ver con de dónde procede ese castigo, ¿no? O sea, viene de dónde, de Dios. Por eso se le llama el fuego eterno, o sea, no es cualquier fuego, no es como el que usted prende ahí en su estufa o en su boiler, ¿sí? Se le llama el fuego eterno, porque procede del eterno, ¿sí? Eh, Así que bueno, estos son algunos otros datos, ¿no? Que tenemos de esta ciudad. Si vamos a Génesis capítulo 18, voy a invitarles ahí a leer un poquito. Génesis 18, vamos a leer los versículos del 20 en adelante. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Génesis 18, vamos a darles un segundito para que lo ubiquen. Vamos a leer del 20 en adelante hasta el 22. Dice lo siguiente, voy a darle lectura, ustedes me siguen ahí con su vista. Entonces el Señor le dijo, ¿a quién? Bueno, si nos ponemos ahí también, nos situamos en la historia, Abraham recibe una visita por ahí de tres personajes, ¿recuerdan? Eh, que al leer la historia nos damos cuenta de que no eran unos visitantes comunes, ni unos forasteros comunes y corrientes, era Jesús y dos ángeles, por ahí lo aclara el texto. Al principio Abraham no sabía quiénes eran, ¿no? Y venía con un objetivo especial, ¿sí? O ellos venían con un objetivo especial, una misión, una tarea especial. Por ahí, mientras están hospedados con Abraham, Dios, Jesús, le reafirma aquella promesa, ¿se acuerdan? De su descendencia, de un hijo. Por ahí, platicando, Jesús le dice, le dice, ¿sabes? Tú vas a tener que un hijo ya grandes, él y su esposa, pero todavía le dice, yo no me he olvidado de esa promesa, ¿se acuerdan? Y saben que había otro motivo, no nada más venía a decirle eso, Jesús, ¿sí? Había otro motivo por el que estaban ahí. Y dice por ahí en el versículo 17 que Jesús por ahí como que se dijo a sí mismo, dijo, no, no le voy a contar lo que voy a hacer, ¿verdad? Tengo que contarlo, porque él es mi amigo, ¿sí? Y le dice, mira, vamos a leer ahí los versículos este, del 20 en adelante. Y el Señor le dijo,
le dijo, mira, Abraham, pues la razón principal por la que estoy aquí, dice, es porque he escuchado muchas quejas de, de Sodoma, ¿sí? Y de Gomorra, estas dos ciudades, ¿sí? Dice, y su pecado, dice, se ha agravado en extremo. O sea, dice, ellos ya han cruzado la línea, se pasaron. Dice, y eh, quiero ver con mis propios ojos, dijo Jesús, si esto es cierto. A eso vengo como a supervisar, ¿no? Eh, y entonces dice que aquellos dos ángeles que estaban con él se fueron y se dirigieron a Sodoma, dice aquí. Y Abraham se quedó aún ante el Señor. Abraham y Jesús se quedan por ahí todavía platicando. Los ángeles se adelantan, empieza a contarles sus planes, lo que ha determinado Dios. Y bueno, conocemos esta historia, ¿no? De, de sobra. Eh, dice, hacemos ahí un salto, ¿no? Nada más para situarnos ahí en la historia, vamos hasta el capítulo 19, los versículos 24 al 26. Ustedes recuerdan lo que pasó, ¿no? Aquellos ángeles llegan con, pues con la misión de, de, de acabar con aquella ciudad. Eh, y aparte, querían salvar por ahí a alguien, ¿se acuerdan? Precisamente al que estábamos hablando al principio, a Lot, que se había ido a vivir a aquella ciudad tan bonita, tan próspera. este, Fueron a sacarlo ahí, literalmente casi arrastrando, porque les costó bastante tomar la decisión de dejar la ciudad, a él y a su familia, eh, por todo lo que implicaba vivir ahí. Las comodidades, las ventajas, la prosperidad, sus posesiones, decíamos, pues, ¿cómo vas a dejar todo esto? Y usted póngase en el lugar de ellos, y yo creo que estaríamos igual. Muchas veces decimos, no, pues yo sí me hubiera salido, podemos pensar. Porque pensamos, les digo, a lo mejor así tenemos una visión a lo mejor muy reducida o muy estrecha de lo que era ese lugar. Y ahorita ya nos dimos una idea más o menos de cómo era. ¿Sí? O sea, era un lugar muy parecido a muchos lugares que conocemos hoy y que a veces también nosotros que nos sentimos tentados, ¿no? A estar ahí cerca de ese lugar, a ir a ese lugar, a vivir, a trabajar, etcétera. Por todo lo que implica como mucha gente, ¿no? Que sueña, por ejemplo, con ir a Estados Unidos, con tener una vida que es mucho mejor que la que tiene hoy, o ir a cualquier lugar, ¿no? Considerado mejor, ¿no? Que el lugar donde ellos viven actualmente. Entonces, les digo, sería muy difícil también para nosotros. Eh, los ángeles, dijimos ahorita, literalmente los sacaron arrastrando, casi de las orejas, ¿no? Los sacaron. No, no entendían, o sea, como que algo todavía los jalaba para quedarse ahí, a pesar de que estaban viendo ya el peligro, ¿no? Al menos la advertencia, porque pues a lo mejor peligro no se veía, todo parecía normal. Pero así somos los seres humanos, incluso ustedes pueden ver, o se han dado cuenta, cuando se advierte a la población de algún lugar que hay un riesgo, que hay peligro de algún desastre, ¿sí? De huracanes, de explosiones volcánicas, de tsunamis, de todo eso, pues a la gente le cuesta, ¿sí? Le cuesta que dejar sus posesiones, salir de sus lugares, a pesar de que se le está diciendo ya viene el desastre, ¿sí? Y mucha gente dice, no, pues siempre dicen lo mismo. No, pues es que yo de aquí soy. ¿A dónde me voy a ir? ¿Sí? Aquí tengo mis cosas, aquí tengo mi vida, pues aquí me quedo. ¿Sí? Y ese era el mismo pensamiento de esta familia. Entonces, bueno, dice el versículo 24 al 26,
Bueno, finalmente salen de aquel lugar, se les indica un lugar donde ir. Dice el versículo 24, entonces el Señor hizo llover desde el cielo, ¿qué dice? Fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes, y todo es el fruto de aquella tierra. Y entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Es una historia que para muchos suena así como muy fantasiosa, ¿no? Y muy así de ciencia ficción, de película, pero es una historia real, ¿sí? Algo que sucedió realmente y dice Dios que esto sucedió como un ejemplo. ¿Ejemplo para qué? Bueno, Jesús dice por ahí, en la cita que leímos al principio, eh, y bueno, ahorita lo vamos a leer nuevamente, hace una comparación de ese momento en la historia con los tiempos en los que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, tiene que ser un ejemplo para quién, para nosotros. Tiene que tener una enseñanza para nosotros. Tenemos que identificarnos, ¿sí? Con esta familia. Eh, hay otras citas que vamos a leer por aquí. Otro detalle interesante en Deuteronomio 32:32, voy a invitarles ahí a buscar. Deuteronomio 32:32 dice lo siguiente, porque dice, de Sodoma es la vid de ellos, y dice, y de los campos de Gomorra, dice, venenosas son sus uvas, muy amargos sus racimos. Ven, hasta ahí llega el texto. Sí, dice de este lugar que los frutos que ya en los tiempos de Moisés, ¿sí? Los frutos que llegaron a crecer en ese lugar, ¿sí? Estaban, como dice ahí, envenenados. ¿Por qué estarían así envenenados? Dice Jeremías, vamos a ver algo más, aquí en Jeremías 50:40. O sea, no se podía comer lo que crecía ahí, si es que crecía. ¿Sí? Jeremías 50, versículo 40. Miren lo que nos dice aquí. Jeremías dice, el versículo 40, dice, como la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor, ningún hombre habitará jamás allí. Un territorio, ¿sí? Que quedó, dice, aquí nos dice Jeremías, inhabitable. Y dice en Deuteronomio que lo que crecía ahí no se podía comer, aunque había que, dice, de repente uvas, frutos, dice, estaban envenenados. Lamentaciones, ahí mismo de Jeremías nos sigue diciendo, Lamentaciones 4:6, capítulo 4, versículo 6 de Lamentaciones, dice, la iniquidad de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma. Dice Dios, que fue destruida en un momento sin que ninguna mano le ayudara. Hay otras versiones que dice sin ninguna intervención de ejércitos o un sitio como se acostumbraba en la antigüedad. Entonces aquí hay detalles, ¿no? Interesantes de este lugar, que lo que crecía en ese lugar, o sea, en cuanto a vegetación, estaba, ¿qué dice ahí? Envenenado. Un territorio que ah, fue dejado como inhóspito, ¿sí? O sea, un lugar abandonado. Y nos dice Lamentaciones 4:6 que aparte este lugar
fue destruido así en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Ahorita estaban y al siguiente instante ya no existían más. Una destrucción, ¿cómo podríamos decir? Muy, pues una destrucción súbita, ¿sí? Sin aviso, sin previo aviso, dice aquí, sin ejércitos que la rodearan, sin una batalla, como sucedía, ¿no? Muchas veces que ciudades eran destruidas, arrasadas por otros ejércitos, otras naciones. Aquí no sucedió así. Y les decía ahorita que estas historias o esta historia en particular, pues tiene, para mucha gente tiene mucho de como un cuento, ¿no? Una historia, a lo mejor una fábula, ¿no? Que sí, te deja muchas enseñanzas, pero no es algo real, ¿sí? Porque se nos hace irreal porque nosotros ahorita no vemos mucho esos detalles, ¿no? O esas situaciones. Entonces, decimos, "No, pues eso no pasa, ¿sí? Y luego, como sabemos que Dios es amor, pues menos, ¿sí? A veces hasta a nosotros como cristianos se nos hace algo increíble esto. Hay un lugar, ah, un, un lugar que fue descubierto hace un par de años, muy recientemente, de nombre, un lugar que se le llama Tal el Hammam, que se encuentra por aquí, dice, ahí a orillas del Mar Muerto. Nos dice aquí en 2021 se descubrieron los restos de una civilización en el Mar Muerto de hace aproximadamente 3600 años, ¿sí? Por ahí algunos científicos estuvieron investigando este lugar y descubrieron restos de una civilización. Entre las excavaciones se identificaron, ¿qué dice por aquí? Restos humanos, así como de cerámica también, o sea, de algunos artículos, fabricación de estas personas, y, y de construcciones también, de fragmentos de edificios, que curiosamente dice aquí fueron esparcidas por todo el lugar. Se encontraron restos humanos, cerámica y fragmentos de construcciones por toda esa región. Aquí hay muchas cosas interesantes, ¿sí? O sea, la fecha en la que se data eh, esta civilización, ¿sí? De hace 3600 años, ¿sí? Que coincide mucho con este lugar que estamos mencionando. Y vamos a ver qué más se descubrió. Dice aquí las pruebas de muerte y destrucción, porque parece ser que este lugar fue destruido, ¿sí? No como muchos otros lugares que se han descubierto, donde pues fueron civilizaciones que se fueron acabando con el tiempo, que migraron a otros lados o que fueron destruidas en alguna batalla. Esto, dice aquí, se estuvieron analizando pues todas estas evidencias y se dieron cuenta de que la destrucción de este lugar fue, ¿de qué manera dice aquí? Repentina, así, en un abrir y cerrar de ojos también. Dice, hubo una destrucción repentina, dice aquí, y generalizada. Fue de todo. No fue una parte de la ciudad, ¿no? Dice aquí, y se derrumbaron, ¿qué dice aquí? Edificios, se fundieron, ¿qué dice aquí? La cerámica y dejaron tras sí un paisaje estéril y carbonizado. Coincide mucho, ¿no? Con lo que estamos platicando, dice, y llevaron a la conclusión de que las ciudades y los asentamientos circundantes, todo lo que vea por ahí alrededor, fueron destruidos por una explosión aérea, como si fuera un proyectil, ¿sí? Dice, una explosión mayor a la que sucedió en 1908, si alguna vez escucharon de esto, en un lugar que se llama Tunguska, perdón, en Rusia,
donde dice un meteorito detonó con 1000 veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima. Bueno, este lugar que se descubrió, dice aquí que en comparación con eso que sucedió allá a principios del siglo pasado, que fue un desastre, ¿sí? Grande, esto dice que fue superior lo que se descubrió. Eh, Llama la atención aquí muchas cosas, ¿no? La destrucción repentina de este lugar, que todo lo que estaba por ahí se fue, como dice ahí, fundido así literalmente, y que dejó un paisaje estéril, dice ahí, como lo menciona en la palabra de Dios. Eh, Nos sigue diciendo por aquí que para llegar a esas conclusiones sobre la causa de la destrucción, los investigadores estuvieron analizando 14 líneas principales de evidencia, ¿sí? Incluyendo, dice aquí, el descubrimiento de cerámica, ladrillos y minerales. Todo esto fue lo que se encontró, entre muchas cosas, dice, pero estas cosas que se están mencionando, dice aquí, se fundieron a temperaturas de más de, ¿qué dice aquí? Nada más para que se dé una idea, dice, 2500 grados centígrados. Aquí nos andamos muriendo con 30 grados a veces, ¿no? Con el calor. Pero imagínense 2500 grados centígrados. Bueno, ellos se dieron cuenta de que algo había sucedido así en este lugar que se le llama actualmente Tal el Ahman. Eh, ¿Qué más se descubrió? Bueno, dice por aquí, en cuanto a los restos humanos que se descubrieron, eh, dice, estaban, ¿cómo dice ahí? Tan destruidos y dispersos que solo podrían haber sido causados, ¿sí? O de esta destrucción por una explosión masiva de tipo nuclear. Eh, los pedazos de cuerpos que se encontraron, porque no están completos, es decir, se dieron cuenta de que, o sea, la violencia de esta explosión, ¿sí? O sea, despedazó a los habitantes de este lugar, porque sus restos estaban, como dice ahí, dispersos y aparte destruidos, ¿sí? Eh, o sea, fue algo, una catástrofe que ha dejado sorprendido a los científicos, ¿sí? Por como decimos, la violencia de este impacto o de esa explosión que acabó con toda esta región. Eh, y hay algo aquí interesante que vamos a leer aquí en Lucas 17, la cita que leímos al principio. Lucas 17, vamos a abrir ahí el Evangelio de Lucas. Los versículos del 28 al 30, vamos a darle lectura. Lucas 17, del 28 al 30. Aquí Jesús nos da una descripción así muy breve, ¿sí? Pero también nos dice mucho, a pesar de que es un fragmento pequeño, acerca de lo que sucedió en aquel lugar. Dice también, dice el versículo 28, será como en los días de Lot. Aquí está hablando del final de la historia de la humanidad, ¿sí? Está advirtiendo Jesús, dice, va a ser como en los días de quién. Siempre decimos que los días de Noé, ¿se acuerdan? Y aquí lo menciona Jesús aquí antes, pero dice, y también va a ser como en los días de Lot. Dice que qué sucedía en aquel tiempo. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. No es que esto sea malo, como a veces nos puede ocurrir, ¿no? Cuando dicen que se casaban, se daban casamiento y que comían y bebían, no está mal eso. El problema es que dijimos que esto se hacía porque no había nada más que hacer. Por tanta comodidad que había, pues solo quedaba que divertirse, ¿sí?
Solo quedaba tiempo pues, para el placer, para pasarla bien, porque había mucho tiempo en el que estaba la gente desocupada, como nos sucede hoy también. Aunque a veces decimos, "Oh, es que ahorita hay muchas ocupaciones". Bueno, sí, pero gran parte de esas ocupaciones que tenemos tienen que ver con qué, con el placer, ¿sí? Con los hobbies, con el tiempo libre. Entonces, porque ahorita tenemos más comodidad. O sea, ahorita a lo mejor nada más lo único que invertimos tiempo es a lo mejor en trabajar. Y eso muchos ya lo hacen desde su casa, con todas las ventajas que eso puede significar. Eh, o sea, estamos viendo en una época muy similar. Y esto es lo que dice Jesús. Dice, va a ser como en los tiempos de Lot. Y ya nos dice cómo era. Dice, y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y destruyó a todos. O sea, fue en ese mismo día, dice el relato. O sea, fue algo que repentino. Y dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así nos va a agarrar. Distraídos. ¿Sí? Cuando Jesús dice que Él va a venir como un ladrón, normalmente lo hemos malinterpretado, esa expresión, ¿no? Y pensamos que a Él le interesa como caernos de sorpresa, sin que usted sepa ni cuándo, ni cómo, ni dónde, o sea, que no sepa detalles de su venida. Como que Jesús oculta todo eso, ¿no? Para caernos de sorpresa, y bueno, eh, juzgarnos, ¿no? Finalmente. Esa es la idea que tenemos, ¿no? O sea, incluso cristianos, es lo que pensamos. Sin embargo, nosotros leemos que no tiene que ser así. Por eso Jesús mismo dice, velen, estén atentos, ¿sí? Porque Él no quiere sorprenderte, o sea, Él no quiere caerte así de sorpresa como un ladrón. Esa expresión de que va a llegar como un ladrón va a ser, o esa experiencia va a ser para los que vivamos de esta forma, o sea, distraídos en los placeres nada más, en nuestras ocupaciones, sin dar importancia a todo lo que Él ya nos ha manifestado acerca de su venida, las señales, los tiempos. Y dice, dice Jesús, así va a ser, así va a pasar exactamente, o sea, va a ser algo que repentino para muchos. Dice, aquí nos da una idea más, dice, las circunstancias y el estado de los huesos, o sea, de lo que se ha encontrado por allá en tal el Hamán. Dice, y los fragmentos humanos sugieren, o sea, todo lo que se ha analizado, dice, nos da la idea de que en el momento de la muerte de todas esas personas, estas estaban realizando, ¿qué dice aquí? Sus actividades normales, o sea, no estaban huyendo, como muchas veces pasa, ¿no? Que la gente muere en algunos desastres, pero intentan o han intentado salvar su vida. Aquí no pasó esto. Eh, la gente fue sorprendida, ¿sí? Algo muy similar a lo que pasó allá ah, en Pompeya, ¿se acuerdan? Donde se han encontrado también restos humanos, realizando sus actividades, ¿sí? En el trabajo, casa, jugando ahí en el patio, los niños, etcétera. O sea, todos estaban en sus actividades. Y lo que se ha encontrado en este lugar dice que así les llegó que la muerte. Ahí en la cocina, en su trabajo, viendo la tele, si fueran nuestros tiempos, ¿no? En el celular, en sus actividades, ¿sí? Dice aquí, dentro del palacio, en la carretera de circunvalación superior, dice, y o en la muralla situada por encima de la carretera. Ahí encontraron los restos, dice, donde fueron alcanzadas por un pulso térmico de alta temperatura.
una onda expansiva, ¿sí? Seguido de ese, perdón, de esa onda expansiva, dice, de hipervelocidad procedente de un estallido cósmico. O sea, fueron, ¿cómo se puede decir? Calcinados en el instante, o sea, tampoco es que sufrieran, fue una muerte instantánea. Y a veces cuando Dios toma estas medidas pensamos que hace sufrir a la gente, pero aún así Dios tiene misericordia, ¿sí? Después de todo, ¿no? Una muerte instantánea para ellos, ¿sí? Eh, Dice por ahí uno de los principales investigadores, el doctor Stephen Collins, descubrió la razón por la que la región permaneció abandonada durante tanto tiempo. Dice la palabra de Dios que este lugar fue dejado así inhabitado, o sea, con lo que crecía por ahí envenenado, cosas que nos recuerdan, por ejemplo, aquel desastre de Chernobyl, ¿se acuerdan? Una ciudad fantasma y que está abandonada, donde lo que crece ahí pues está envenenado, ¿sí? Por la radiación, donde no se puede que habitar. Bueno, algo así pasó aquí en este lugar y dice permaneció abandonado durante muchos siglos, ¿sí? Se dieron cuenta de que había sido debido a un aumento repentino, dice ahí, de salinidad de la tierra. O sea, se volvió, ¿qué dice ahí? Salada la tierra. Dice, y la hizo inadecuada para qué? La agricultura durante varios cientos de años. Y lo que llegaba a crecer ahí, pues, se podía ¿qué? Consumir. Eh, bueno, dice aquí algo desconcertante si tomamos en cuenta de que esta región, esta zona, dice, contiene, que dice aquí, las tierras agrícolas más fértiles en un radio de cientos de kilómetros a través de Jordania, de Israel y Palestina. Y así lo describe la Biblia, ¿se acuerdan? Dice que era muy semejante al Edén, este lugar, por su belleza, por su fertilidad, y de repente este lugar se quedó, ¿qué? Dice, estéril, de un día para otro. Eh, Así que dice aquí, el estudio especula, a la conclusión de que se ha llegado, dice, es que hubo una ráfaga de aire, dice, sobre el altamente salado mar muerto, debido a que a la explosión, que podría haber distribuido, perdón, agua hipersalina por toda la zona. Eh, dice una catástrofe regional que acabó con la civilización y él dice, y que despobló, perdón, más de 500 kilómetros cuadrados del sur del Valle de Jordán, donde dice durante, o todo esto, o esta, ¿cómo les puedo decir? Ese abandono de toda esa región fue durante un periodo de 3 a 7 siglos, donde pues nadie podía habitar esos lugares. Y esta hipótesis que se ha dado por estos científicos también, nos recuerda un poquito lo que sucedió con la mujer de Lot, que nos dice, por ahí lo que acabamos de leer, eh, cuando ellos salieron de Sodoma y que llegaron a un lugar seguro y empezó el desastre, ¿sí? La esposa de Lot quiso volver, ¿se acuerdan? O sea, como que no soportó la idea de dejar su casota, sus posesiones, sus ropas y todo lo que tenía ahí en Sodoma e intentó volver. La indicación de los ángeles era que ni siquiera miren hacia atrás, cosa que no soportó, no se aguantó las ganas, ¿sí? Esta mujer. Y no era porque quería ver la destrucción, ella quería volver a este lugar.
Y dice el relato, ¿sí? Que en un instante se convirtió, dice, así lo menciona el escritor, se convirtió en una estatua de sal. Y si empezamos a analizar todo lo que nos dicen por aquí los científicos acerca de lo que han descubierto, dice que hubo dice ahí, una ráfaga, dice aquí, de aire con sal, ¿sí? Que probablemente, ya cuando analizamos el relato bíblico también tenga que ver con lo que le sucedió a esta mujer, ¿sí? Que fue, literalmente como petrificada, ¿sí? Y se menciona la sal, curiosamente, ¿sí? Lo que nos dice el relato bíblico. Algo les digo muy parecido a lo que sucedió con los habitantes de Pompeya. Aquí ustedes ven una imagen de ese lugar donde esta, que parece una estatua, pues era una persona, ¿sí? Que fue sorprendida por aquellos, les llaman flujos piroclásticos del volcán, ¿sí? Y quedaron ahí petrificados como una estatua. Bueno, algo así le sucedió a la mujer de Lot, según lo que estamos viendo. Ella no fue, no murió despedazada como todos los habitantes de ese lugar, ni calcinada, porque si nosotros vemos el relato bíblico, ellos ya habían salido Sodoma, o sea, estaban ya a una distancia considerable del lugar. Sin embargo, aún así, para que veamos la magnitud del desastre, aún así, la mujer de Lot fue alcanzada. Este, muchos, descubrimientos muy interesantes, ¿no? Que obviamente esto causa en la comunidad científica cierta, como podría decir, inquietud y cierta incomodidad para muchos, porque cada vez que se descubren evidencias de la historia bíblica, esto causa mucho problema para muchos. Es como una espinita y una piedrita en el zapato para muchos, porque la historia bíblica, al corroborar lo que Dios dice, y cómo sucedió, etcétera, esto echa por tierra muchas teorías humanas de nuestros orígenes, de nuestra evolución, como le llaman, y empiezan a atacar todo esto, ¿no? Y siempre ha pasado esto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se descubrió el Arca de Noé, obviamente salieron muchos científicos a decir, ah, es cierto, eso no es verdad. Y se ha mantenido, si ustedes, a lo mejor ni siquiera sabían ustedes que el Arca de Noé todavía existe, este, allá en el Monte Ararat. ¿Por qué? Porque es algo que se procura mantener en oculto, en silencio también, porque eso, les digo, causa problemas a la mayoría o la comunidad científica. Y esto también pues ha causado mucha controversia, porque empiezan a decir, ah, no es cierto. Y yo he visto por ahí en internet cómo atacan esto y a todos los científicos que trabajaron pues en este descubrimiento, que fueron muchísimos, ¿sí? Y de muchas partes del mundo, este, se les tacha de mentirosos, de difundir noticias falsas, etcétera. Así funciona nuestro mundo, lamentablemente, pero bueno, todo esto coincide con la historia bíblica y ellos, eh, a pesar de que hay mucha oposición también, todos los que trabajaron en esta investigación, pues están seguros de lo que descubrieron, ¿sí? Y ellos se han puesto también a estudiar la Biblia y es donde han llegado a muchas conclusiones interesantes. Eh, Así que bueno, aunque suena ficción, ¿sí? Pues vemos que hay mucha evidencia de esto, de lo que sucedió y Dios dice que así fue y que eso fue un ejemplo para quién, para nosotros, ¿sí? Y vean lo que nos dice por aquí. eh, en esta cita del libro Maranata, el Señor viene, dice, el ángel de la misericordia está plegando sus alas. ¿Qué quiere decir esto? Suena así medio poético. Es decir, Dios está retirando su protección de este mundo.
A eso se refiere esto. Dice aquí está listo para retirarse. Ya no queda tiempo. Estamos viviendo ya los últimos momentos de la historia de nuestro mundo. Y si alguien te dice lo contrario, pues, porque sí hay también, ¿no? Y dices, no, pues es que Jesús va a venir hasta que se predique el Evangelio y todo, ¿no? Y Jesús todavía tarda en venir y Jesús puede venir hasta dentro de 100 años. Bueno, dice, la ley de Dios es invalidada. ¿Le suena eso con lo que estamos viviendo? O sea, la ley de Dios ya no vale más. Dice, vemos y oímos acerca de confusión, perplejidad, miseria, hambre, terremotos, inundaciones. Eso todos los días y muchas veces al día. Terribles ultrajes, dice que serán cometidos por los hombres, etcétera. Y hay algo interesante también que coincide mucho con la sociedad en la que vivimos. Dice, la pasión, no la razón, es la que impera. O sea, la razón ya no vale más aquí. Es la pasión, o sea, nuestros gustos, nuestras inclinaciones, eso es lo que, como se dice vulgarmente, lo que rifa ahorita. No la razón, que si tú estás viendo, por ejemplo, una persona, o sea, nada más con ver a una persona, tú dices, bueno, pues esta persona es un hombre, ¿no? Pero la razón ya no funciona y ahorita es la pasión. Y ahorita se dice, pues sí, pues tú estás pensando que es un hombre, pero no es un hombre, es una mujer, o un caballo, o qué sé yo, ¿sí? Como se considere esa persona. Ya no hay que decir razón. La ira de Dios, dice, recae y va a caer, dice, sobre los habitantes del mundo, que están corrompiéndose rápidamente. Y esto fue así también, rápido, dice, como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y ya vimos cómo era la vida en esos lugares. Nada ajeno para nosotros, ¿no? Dice, las perspectivas, con esto vamos a terminar, dice, de nuestro mundo son ciertamente alarmantes. Dios está retirando su espíritu, ¿de dónde dice? De las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano. ¿Y a quién más dice ahí? A Sodoma y Gomorra. Igualitos somos, dice, los habitantes de esas ciudades han sido sometidos a prueba. O sea, Dios nos está ¿qué? Probando. Y como dice por ahí también en Daniel, fuimos que dice pesados. En la balanza dice, y hemos sido hallados faltos de peso. Dice, hemos llegado al momento cuando Dios está por castigar a los presuntos malhechores que rehúsan guardar sus mandamientos y desprecian sus mensajes de advertencia. No dice, todavía en el futuro va a suceder eso, ¿no? Dice, ya llegamos al momento cuando Dios va a actuar. Pues si usted está preguntándose, ¿y por qué Dios no hace nada de bueno? Lo va a hacer, ¿sí? Y muy pronto. Eh, bueno, nos tocó vivir en estos momentos y nos va a tocar ver seguramente con nuestros propios ojos esto. Eh, que suena, como dice aquí, alarmante y a lo mejor nos puede atemorizar esto, pero la promesa de Dios es que así como Dios protegió, o Él lo protegió a quien, a Lot, ¿se acuerdan? Y a su familia, así también Dios va a proteger a su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que estar atentos, hay que velar, hay que mantenernos también firmes en medio de toda esta corrupción, de la maldad, de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Mantenernos en el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no tenemos que cambiar al mundo, porque eso es lo que muchos pensamos, ¿no? Es que hay que hacer entender a la gente. No, no, o sea, usted no los va a hacer entender.
sí tenemos que compartir las advertencias de Dios, el mensaje de Dios, tenemos que darle a conocer a Dios al mundo, pero nosotros no los vamos a cambiar, ¿sí? Porque estamos empeñados en eso. O sea, mi tarea es que velar, mi tarea es compartir el amor de Dios y de que conozcan a Dios realmente como es y, y estar atento a todo esto, ¿no? Y mantenerme firme ante todas las tentaciones, la maldad, todo lo que estamos viendo, ¿no? Las tendencias, las filosofías de este mundo nuevo en el que estamos viviendo. Este, Ojalá que Dios nos ayude a mantenernos firmes y que Él nos proteja en estos momentos de crisis, ¿no? En nuestro mundo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.